Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la transmisión de lecturas sociológicas, donde vamos a abordar el tema de la película Yekus. Estaba teniendo un poquito de problemas de audio. No sé si me escuchen, si alguien me pueda hacer el comentario si me escucha bien. Ok, ok, me comentan que sí se escucha. Ok, bueno, pues bienvenidos. Les comento, estamos transmitiendo. No solamente voy a transmitir yo, me voy a contactar con mi compañera Magali, que es la que sabe más de este tema y la que está investigando sobre este tema de los intelectuales. Eh, bueno, antes que nada, antes de adentrarnos en el tema que propusimos, que es una cine reflexión, no le pusimos cine debate porque nos estaban preguntando si íbamos a transmitir la película y después iba a ser la onda como de comentar cosas y pues no va a ser así porque copyright, derechos de autor y esas cosas, ¿no? Y aparte porque nos queremos centrar en este tema muy en particular del papel que juegan los intelectuales que jugaron en el caso Dreyfus, que es el que se retrata en la película, y lo planteamos en base a una pregunta que nos pareció muy interesante al día de hoy, hoy en día que se están suscitando diferentes cosas que precisamente tienen que ver con personas que se autodenominan intelectuales o pretenden serlo. En este contexto de pandemia han surgido, pues dentro de todo lo lamentable que ha sido, todo lo que se ha afrontado individual y socialmente, pues el papel de algunos intelectuales individuales este, se ha utilizado de diversas maneras. Algunos para expresar un apoyo a moral ante las medidas de contingencia, otros para legitimar expresiones políticas, que más o menos es lo que nos estaremos adentrando. Pero lo importante de ver aquí es que esta figura moderna del intelectual tuvo una raíz, tuvo un origen bajo su forma específica del intelectual moderno. Es algo de lo que vamos a estar pensando a propósito de la película y de los textos en los que nos estamos basando para hacer precisamente nuestra reflexión sociológica sobre esta obra. En realidad, no vamos a detenernos tanto en el contenido de la película, precisamente por eso es como la propuesta de hacer una cine reflexión. No sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de ver esta película, salió el año pasado, es de este director también polémico, también habría que pensar que por algo este director de cine se centró en este caso, por eso más o menos hay una selección de personajes históricos ahí en la película, pues que tienen que ver, pues tal vez algo con la trayectoria de este director de cine, de Roman Polanski. Y más que nada la película sale en un momento en que, sobre todo en el caso de México, como les decía, que se está discutiendo cuál es el papel de los intelectuales y nosotros lo planteamos en la pregunta de, ¿se puede dividir a una sociedad? Y tal vez la pregunta que algunos se hacen, pues hay que hacerse la contrapregunta, ¿no? ¿En qué momento la sociedad está unida? La sociedad está unida, o sea, ¿qué criterios se basan para decir que una sociedad está unida o se puede separar? Lo que ya nos da más o menos lo que fue el caso Dreyfus en Francia en los años de 1890. Vamos a platicar sobre lo que representó ese contexto, no solamente para el caso de Francia, no solamente en el caso de lo que se puso en juego, en lo que se centra la película, sino pues socialmente, cuáles eran los antecedentes que había detrás, no solamente centrarnos en el caso estrictamente jurídico, que es, básicamente es lo que ya se retrata en la película, o sea, nuestra reflexión sería como una continuación del tema que ya se está tratando en la película. También antes que entrarnos en todo esto, pues les comento, también este esfuerzo por hacer una transmisión en vivo, este tema, pues pues digamos que no es improvisado. Nosotros les comento, mi nombre es Omar, Omar L. y Omar Loza. Eh, También con mi compañera Magali, nosotros teníamos un proyecto
hacer difusión sociológica en la Biblioteca Vasconcelos. Ya tenemos un poquito más de un año que estamos ahí apoyando en algunas labores de, pues, de actividades culturales, de conocimiento. Ya habíamos organizado algunos talleres ahí. El año pasado tuvimos la oportunidad de hablar de sociología del conocimiento a propósito de polémicas de propiedad intelectual. También es un tema muy interesante. ¿Qué más le podemos comentar? Teníamos planeado muchas cosas para hacer en la Biblioteca Vasconcelos, sin embargo, pues también este contexto de pandemia ya no nos permitió desarrollar varias cosas. Teníamos planeado a fines de marzo íbamos a hacer un conversatorio de mujeres escritoras. También teníamos, ya no se pudo hacer un taller sobre la obra de Max Weber, dar a conocer un poco más la obra de este sociólogo a un público más amplio, con un criterio de fácil acercamiento y también para proponer una lectura un poquito diferente sobre la obra de Max Weber. También teníamos conversatorio, ya no iba a ser tanto como nuestra obra, nuestra coordinación, que tenemos planeado invitar académicos de convocatoria abierta, académicos, estudiantes que quisieran estudiar, bueno, sobre sus estudios, exponer algo al público general de la Biblioteca Vasconcelos y pues establecer un diálogo con un público amplio, ¿no? Y contribuir pues de esta forma pues a difundir un poco más el conocimiento sociológico. Les comento también que pues yo soy egresado de la Facultad de Aragón, de la FES Aragón, de la UNAM. Justo en estos días estoy en mi proceso de titulación. Supongo que mi examen profesional va a ser en línea. Hice ahí mi tesis sobre sociología de la ciencia y del conocimiento. Y pues en mi trayectoria personal, académica, pues la compañera con la que vamos a estar hablando hoy también entronca mucho con ese tema de la sociología de los intelectuales y fue la que me propuso hablar de este tema a partir de esta película, Jacques, de Roman Polanski, que en español le pusieron el... ¿cómo le pusieron en español? Ahí por aquí lo tenía, pero es algo así como el militar y el espía. Eh, ahorita estoy teniendo un poquito de problemas para contactarme con ella. O sea, sí la tengo aquí ya para hacer la transmisión, pero me fallaba el audio, yo no lograba escucharla. No sé si ya pueda entrar mi compañera a hablar un poquito sobre por qué se interesó en este tema. Eh, Magali, ¿nos puedes escuchar? Bueno, voy a tratar de ponerte y que nos puedas comentar un poco de por qué este tema es de tu interés pues para analizar el tema de los intelectuales. Hola, ¿sí me escuchas ahora? Sí, ahora sí te escucho. Bueno, creo que eran los audífonos. Sí, creo que necesitaba ponerte ya para poder escucharte. Hola. Pues como dijo Mar, yo también soy egresada de FES Aragón, pero yo no he terminado la tesis. Voy en un proceso un poco complicado y bueno, me interesé por el tema de los intelectuales porque me interesa un poco la discusión cómo los creadores artísticos entran en debates públicos. Y pues ya eso es como el interés general que yo tenía por los intelectuales. O sea, me centro más en el caso de los escritores, pero viendo la bibliografía me interesó más el trabajo de Sapiro y Charle, que son los autores que vamos a abordar un poco más en la discusión. Bueno, no te puedo escuchar mucho, como que de mi parte se trabó un poco. No sé si los siguiente pudiera escuchar. Pues no sé, y es Puedo que yo no puedo volver revisar a los comentarios. platicar.
Eh, sí, bueno, quizá podemos ya quizá empezar a adentrarnos en algunas preguntas. Bueno, lo planteamos nuestro video en forma de preguntas. Eh, bueno, aquí les voy a poner una información. Estamos hablando de la película Jekus de Roman Polanski. Y todo esto, a propósito, nosotros nos encargamos de, sobre todo Magali, de rastrear algunas lecturas. Algunos sociólogos han hablado de este caso y como que nuestra lectura fuerte de este caso se basó en un sociólogo. ¿Es sociólogo, es historiador, Magali? No sé, o las dos. Mm, pues sí, es ambos, historiador, pero se mete mucho, o sea, trabajó en el equipo directamente de Bourdieu, de la sociología francesa. Ujú. Y bueno, nuestra lectura primordial, y también es la que le estamos recomendando, la oportunidad de revisar. También le acabo de compartir en es los intelectuales. Entonces, un poco, pero bueno, les comento, eh, precisamente Christopher, a través del suceso del caso, que no lo conocen, se los podremos resumir muy, muy rápidamente. O sea, no es tanto que nos centremos en el caso Dreyfus. Les comento, toda esta polémica surge en Francia hacia 1890. Cuatro, surge una polémica dentro del mundo militar y en donde se acusa a Alfred Dreyfus, que es un teniente de artillería, me parece, que se le acusa de espionaje. Él estuvo involucrado en varias divisiones de artillería y precisamente en la película de Jacques nos van contando que había ya sospechas de que se estaba vendiendo información militar a unos agentes alemanes, a miembros del ejército alemán, lo cual en ese tiempo pues representaba pues un ejercicio pues de traición, ¿no? Vender información. No sé si haya un equivalente actual como de vender secretos militares. A ese nivel es como se forjó el escándalo y se buscó un culpable, que en este caso se incriminó a Alfred Dreyfus, este militar, y la película nos muestra, pues de toda, es como un resumen de toda la investigación jurídica que se llevó a cabo a través del coronel teniente Picard, que fue el que recopiló las pruebas, haciendo una investigación pues muy valiente. Como se refleja en la película, fue una investigación casi muy de orden personal. No hubo un alto mando militar que, digamos, lo apoyara, que lo acompañara, que le diera todas las facilidades para hacer una reinvestigación de por qué se había acusado a Alfred Dreyfus. Y lo que se refleja en la investigación de Picard, lo que se narra en la película, pues es que resaltan valores encontrados dentro de la vida interna del servicio militar, ¿no? Si nos ponemos un poquito en contexto de pues, a finales de 19, comento así muy generalmente, no sé si ustedes han explorado ya la historia del siglo XIX en toda Europa. Uno de los actores principales, pues precisamente es el ejército, ¿no? Si bien estamos entrando de que Francia ya había entrado a unas etapas políticamente hacia la etapa de modernización desde la Revolución Francesa, que esto significaría 100 años antes. Todo el siglo XIX está plagado pues, del protagonismo de la vida militar. Si quieren, no sé si, bueno, no hay mucho espacio para comentar, pero por ejemplo, libros como Eric Hobsbawm, que tiene su libro de la era del imperio, nos narra un poco esto, como en el siglo XIX se inició toda esta campaña tanto de colonización de territorios en África, en América, en Asia, cómo se desataron incluso guerras. En el contexto de Francia, 1890, estaba relativamente reciente el recuerdo, el acontecimiento histórico de un conflicto con Prusia, con Alemania,
recién hubiera sido unos 15, 20 años antes, estaba el antecedente de la guerra con Alemania, y pues a fines de cuando se suscita el caso Dreyfus, pues todavía está presente el hecho de que Alemania se ve todavía como un enemigo político, como un rival militar, y además en la vida interna de Francia, lo que se fundamenta también en ese tiempo, nos cuenta Christopher Charle al inicio, en los primeros capítulos, cómo la vida militar en Francia era lo que legitimaba una república. También hay que dar una pequeña lectura de los procesos políticos de cambio en Francia, y es lo que se instaura una república que se centra ya no tanto en valores imperialistas, trata de ser una república representativa, pero que todavía sigue el ejemplo pues de una lucha militar. O sea, los militares eran pues como todo. Hay estadísticas para el caso de varios países en el que se sugiere que la carrera militar era a donde iban destinados casi el 70 o el 80% de la población masculina. O sea, y a fines del siglo XX, pues empieza a ver el ascenso de otras profesiones. También es algo de lo que Magali ha estado estudiando, como el ascenso de profesiones liberales como escritor, periodistas, escritores, y también como el descenso de la clase terrateniente, pues va marcando ahí el contexto en el que se va marcando el caso Dreyfus, y es el terreno sociopolítico donde se iba a marcar precisamente este fenómeno, donde también ocurre algo, bueno, todo lo que les comento como que fundamentaba la idea de que el ejército era la institución más respetada en Francia, ¿no? Y me atrevería a decir que no solamente en Francia, como les decía, en toda Europa, incluso en toda América Latina, en Estados Unidos, los valores militares se ponían casi en el rango de constituía una élite social y política. Eh, y por otra parte, había otro fenómeno cultural que también nos relata Eric Hobsbawm de forma muy interesante. Que hay algo institucionalizado más o menos, o estaba un elemento cultural como a nivel de prejuicio, no sé si equivaldría a una forma de racismo, pero también en toda Europa había un antisemitismo, o sea, una especie de temor, de menosprecio hacia la comunidad judía. También hay varios estudios. Yo, por ejemplo, últimamente estaba viendo algunas investigaciones de Louis Wacant, este aprendiz de Bourdieu, donde más o menos explora la categoría del gueto judío, y pues nos muestra un poco de cómo eran excluidos de una forma sistemática la comunidad judía. Y para el caso Dreyfus, todo esto que les comento del sistema republicano que es Aurar, también como que en cierto modo representó para la comunidad judía salir un poco, eh, no sé si es completamente de esa categoría de gueto judío, y representó para judíos, para ser una familia judía. Y lo que deja también la película es que se acusó a Alfred Dreyfus precisamente por su origen judío, ¿no? Y de ahí de entrada se ve como en un caso personal, en el mero caso judicial, había una contraposición de valores entre los valores militares que premiaban la lealtad al Estado, al ejército, y que estaban justificando una élite que si bien tenían el uso de tenemos una idea muy fuerte de un Estado-nación francés, que era muy defendido por valores, y pues, muchos otros grupos en su sociedad también tienen influencia época, y también es algo que contribuye a limitar el terreno, el antecedente, no solamente del caso Dreyfus como un caso individual, sino preparar el terreno ideológico, político de los seguidores, de las personas que iban a simpatizar, ya sea de un lado, del lado que defendía a los militares, o de los que defendían
bueno, aquí ya le cedo la palabra a Magali para que nos hable un poco más de todo este terreno que había un poco antes de la, pues, del caso Dreyfus. Terreno en cuanto a los intelectuales. Sí, 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 porque precisamente es en lo que más o menos, bueno, también tú estás profundizando, ¿no? Que el origen de los intelectuales van haciendo ahí como una categoría sociopolítica. Bueno, pues, pues serían como cosas diferentes, porque la película es curioso que tenga el nombre de la obra de Solá y Solá solamente aparezca como muy brevemente y se centra más como en la discusión o en el debate de los valores, como dices, o sea, internamente la comunidad militar, que eso es como en lo que se centra más la Ujú, película, ¿no? En los actores este, políticos internos, más que en el juego que tuvieron o en el papel que tuvieron los intelectuales aquí. Que de hecho cuando mencionas ahora lo de los judíos hay una escena, que a ver si no es spoiler, en donde se ve que los opositores a Dreyfus quemaban literalmente la obra de Solá, porque Solá estaba a favor de los judíos. Y también hay otra escena en donde dice ahí literal muerte a los judíos o quemar a los judíos. Entonces creo que en este sentido, pues el debate sí fue no solamente político, sino religioso, y se mete la cuestión nacionalista, que es como todo ese proceso que pasa en el siglo XX, pues es la conformación de los estados-nación, ¿no? O lo que políticamente hemos llamado modernidad, pero ya en el punto más alto, que es el proceso por el que está pasando Francia, y es el terreno en donde van surgiendo los intelectuales, no solamente en Francia, sino a nivel internacional. ujú. Sí, y precisamente también esto, o sea, la lectura que hace Charle, o sea, va precisamente a no solamente a ver esto como, pues como una narrativa de la película, o de ver quiénes son los protagonistas, sino qué bases sociales eran los que esos representantes, se puede decir, simbólicos, representaban para una población más general, y ese sector, pues que ya no es nada más los que están en la película, sino un sector académico que firmaba peticiones. Y también lo interesante de este texto de Char, como que en cierto modo nos aclara una escena de la película, que es cuando sale el periódico, hoy en día lo llamaríamos el periodicazo, ¿no? Pero en ese Mm. tiempo había un antecedente un poquito diferente de cuando sale este periódico de Giacus. O sea, es como qué cosa le dio la legitimidad simbólica y social para que la opinión de un escritor y firmantes, los abajo firmantes, como se insiste en el texto, tuviera la influencia política de rediscutir el caso Dreyfus y poner en cuestión estos valores, ¿no? Hubo algo, hay que pensar un poco en eso, la sociología se encarga de eso, ¿no? Que este periodicazo de Emile Solá tiene formas específicas que ya se habían manifestado antes, pero que antes no habían tenido como tanto éxito, ¿no? Y eso es lo que más o menos viene a lo que precisamente tú era la que me sugirió del tema, ¿no? Que es una forma de intervención política de un grupo en específico que empezó a llamarse intelectual. Ujú. Bueno, es que lo que hace Charlie al principio del libro es hacer una genealogía de cuáles fueron las figuras importantes, no solamente de su campo, como los filósofos, que solamente se centraban pues, en el campo filosófico, con la figura de Voltaire, Rousseau y todos ellos. Y después habla de otros actores que, sin embargo, se quedan en su campo restringido. Entonces, lo que Charles nos presenta es que el intelectual no solamente actúa en términos políticos al interior de su campo, o sea, de su profesión o de su ámbito laboral, sino que pues actúa ya en intervención en el campo político.
porque también la escena, bueno, cuando estaba viendo la película recordé el texto de Habermas de la opinión pública, porque justamente cuando se publica la nota que fue usada para el juicio de Dreyfus, pues se hace el escándalo. ¿Por qué? Porque dicen ellos que era un secreto de Estado, era algo que no podía revelarse de manera pública. Entonces, cuando Solá y los escritores empiezan a publicar en estos grandes periódicos diarios, pues empieza como la polémica no solamente a restringirse dentro del campo político, sino dentro del ámbito de las profesiones e incluso de las universidades. Y es lo que hace Charle en todo su libro, va exponiendo cuáles fueron las posiciones de los artistas, de los escritores, de los académicos, que era como también importante porque se estaba reconfigurando el campo universitario en Francia. O sea, se iba ampliando un poco y eso permitía que las posiciones pues fueran como más divergentes o que se fuera polarizando un poco más el campo. Creo que tal vez, no sé si esto implicaría también hacer como un breve paréntesis para precisamente para un poco exponer qué era lo que representaba ser un intelectual, porque creo hoy en día lo tenemos pues ya nuestro sentido común, nuestro imaginario cotidiano, como que ya tiene muy arraigado el sentido de que un intelectual es alguien que, por ejemplo, ya tiene cierto nivel de reconocimiento, escritor, o sea, comúnmente ya los etiqueta como intelectuales, pero lo que nos deja ver el caso Dreyfus a través de lo que cuenta, categoría social, en el discurso, no solamente el analítico, pues anteriormente no existía como lo conocemos ahora, o era un concepto muy, muy difuso, ¿no? También, yo creo que también ahí nos puedes comentar algo de esto, ¿no? Porque es más o menos en lo que también señala el autor Charle, ¿no? La definición de intelectual. Ujú. Sí, cuando comenta precisamente de que antes en escritos del siglo XIX estaba la palabra intelectual, pero pues era una palabra súper ambigua, ¿no? Y Sí, no. fue precisamente a través del caso Dreyfus y sus formas de organización es que este concepto, esta categoría de intelectual, pues pudo ya tener una pues noción un poco más contemporánea a lo que conocemos actualmente, ¿no? Bueno, es que el concepto de intelectuales es, eh, Charle lo define en dos cuestiones. Una, la, como concepto sociológico intelectual y otra intelectual como la autodenominación de un grupo específico, que eso fue lo que ocurrió un poco en el caso Dreyfus. O sea, el caso Dreyfus ayudó a poder configurar el término de intelectual en su concepción moderna, porque antes no había una homogeneidad social, o bueno, en realidad nunca hubo homogeneidad social en el intelectual como grupo, porque estaban desagregados en profesiones como muy especializadas. Y en el caso Dreyfus ya fueron como agrupándose, o sea, ya se configuraba una comunidad intelectual más en términos políticos que en términos profesionales, aunque ambos están vinculados. Porque, por ejemplo, Mannheim, pues es uno de los que más ha trabajado, bueno, los que trabajó el concepto de intelectual, o que intentó esbozar un poco de intelectual, y él nos dice cómo los intelectuales siempre han existido, y su labor principal es la cuestión de la producción de ideología y legitimidad ideológica. Pero pues no había como tal una formación de campo porque no había un público amplio y estaba restringido pues solamente a las élites culturales. Entonces, lo que se pone en juego cuando se define al intelectual moderno
pues es la posibilidad de la movilidad social, que eso es lo que yo vería eh, un poco diferente en la de intelectuales. Y también de cosas que me has comentado, estructuras que me has contado, también es como ver el hecho de quiénes estaban también detrás de los intelectuales, o mejor dicho, con quiénes estaban asociados los intelectuales, porque como tú dices, ¿no? La noción de intelectual pues, podría decirse que es un poco más antigua, pero, no sé, por ejemplo, quien habla de intelectuales antes del siglo XIX, pues la noción era mucho más difusa, ¿no? Los pensadores sociales, los políticos, ¿no? Algunos incluso eran matemáticos, eran ingenieros, y tal vez nunca en su propia vida se hubieran autoconcebido como intelectuales, ¿no? Y por ahí me acuerdo que también ayer o anterior, pues me habías comentado el hecho de las condiciones de economía, ¿no? Que es un intelectual moderno. Con el hecho de que te legitime un mecenas o ¿cómo se llama? O la aristocracia que había antes, sino ya te legitimas a partir de ti mismo, a partir de publicaciones en periódicos o de novelas o de Cuando se, libros. cuando se empieza a formar un campo y cuando se empiezan a progresar. Porque Mannheim pues dice que los primeros intelectuales fueron los sacerdotes, porque se encargaban de dar una visión del mundo. Entonces lo que va haciendo, por ejemplo, Mannheim en Ideología y Utopía, es ver cómo se van separando los primeros intelectuales, los filósofos, de esa comunidad de sacerdotes y empiezan a generar nuevas ideologías, soluciones del mundo, pero de acuerdo a van surgiendo nuevos grupos sociales, que eso también es como eh, pues un indicador de cómo se van formando los intelectuales o cómo van surgiendo, porque también recuerdo este libro que leímos en el taller, el de Burke, Historia que social del conocimiento. ajá, que eso es como importante, como la educación pues ya no se va a restringir solamente a los sacerdotes o a los juristas o a los médicos, sino que van surgiendo nuevas, pues no podría decir profesiones porque las profesiones pues ya son hasta el siglo XIX, el siglo XX, o sea, profesiones ya en el sentido de que tienen, como dice Bourdieu, sus propios agentes, sus propias prácticas, sus propias instituciones. Y pues es lo que Charle hace hace al principio del libro, ¿no? Va diciendo cómo, pues antes eran los hombres de letras, pero no era como que dices, pues tú eres matemático y ya, o tú solamente eres filósofo y ya, sino que conforme se va configurando, no sé, se van desagregando los grupos o la élite empieza a generar nuevos, no sé, contactos. Porque creo que otro factor importante que ya no menciona Charlie es el de la comunicación con, con otros grupos culturales. Que, por ejemplo, yo diría, o me atrevería a decir, con esta Anne-Marie Piz, que tiene un libro sobre literatura y nación, cómo los intelectuales pues entran en este contexto en el que pues se van como, o sea, ya necesita una legitimidad a nivel de nación. O sea, no que solamente la élite represente al país, sino que todo el conjunto social, todos los que viven en comunidad, pues también configuren una nación. Y sí, precisamente es lo que llama la atención, eh, sobre todo, igual volviendo un poco a lo que fue un poco la historia de Francia, un poquito antes del caso Dreyfus. Lo que llama la atención, el autor lo señala hasta el final. Bueno, esto ya lo pensé yo mismo. Ya, ¿en qué conflicto no hay como
tiene, pero no fue actor protagónico, no fue una, por decirlo, una lucha de clases. Por ahí Charles se encarga de ver que si algunas protestas, algunas luchas estuvieron involucradas con movimientos socialistas, anarquistas anteriormente, no habían suscitado ya después de los años 70 pues una gran expectación, un gran escándalo. Y lo curioso es que lo que señala Charlie en las tomas de posición se hacían a través de profesiones, o sea, tampoco se puede generalizar y homogenizar que tales profesiones se definieron de un lado y otros de otro, pero lo que me llamó la atención es que esto ya no es una lucha de clases como tal y no se planteaba el conflicto de esa manera. Eso me llamó mucho la atención y por ahí más o menos señala que también ya es como la forma que se van suscitando los conflictos posteriormente. También llega a señalar el caso del conflicto de Argelia allá en los años 50, 60 o el mayo del 68. Ya tampoco se iban a definir Francia como una lucha en que tenía que ver el factor decisivo con una lucha de clases, ¿no? A pesar de que sí hubo personajes marxistas, socialistas y de tinte que, que prefería verlo de esta manera, los acontecimientos decisivos no estuvieron marcados por ese tinte de clase. O sea, eso, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque yo creo que también mucho en la carrera en sociología, en otras disciplinas, como que cuando estudiamos se nos da mucho esa lectura de que el mayor conflicto es de clases, ¿no? Que la clase burguesía, la clase alta. Y lo que me llamó la atención, insisto, es el hecho de que mmm, las facciones encontradas a través de la polémica del caso Dreyfus pertenecían a muy distintos estratos sociales, aunque hay una tendencia, señala ahí que hay una tendencia muy parecida a lo que vemos actualmente, ¿no? Que tendencialmente los sectores médicos, los abogados, los militares y los altos funcionarios del Estado se decantaban por defender un conservadurismo en términos generales, ¿no? Y también un antisemitismo, ¿no? Y, y sí, eso, bueno, a mí eso llama la atención y también hubo personajes, el profesor que estaban a favor del CAIFO, que profesa mucho la atención eso, incluso en películas se insiste en escenas, los dreyfusistas que estaban a favor de que se investigara y enarbolaban dos valores, pues tal vez en abstracto, pero que estaban muy comprometidos ahí, que era la verdad y la justicia. O sea, más que nada ya verlo más allá del caso Dreyfus, del conflicto militar, en los periódicos, en panfletos, en las ediciones, estaba muy presente estas dos, de la verdad y la justicia, como por lo que luchaban en uno o en otro bando, ¿no? Y bueno, no es que no nos das exactamente de que por la sociedad pues, de ellos. Pues, pues sí, no es como tal una lucha de clases, porque de hecho lo remarca un poco Mangel y también lo remarca Bourdieu, esta cuestión de la autonomía, pero la autonomía no solamente en relación al campo económico político, sino la autonomía en cuanto a su su propia situación de clase. Por eso Mannheim dice que los intelectuales son eh, relativamente autónomos. Bueno, eso lo dice Bourdieu, pero Mannheim tiene un concepto muy parecido al de Bourdieu, que es como relativamente desapegada. ¿Por qué? Porque un intelectual no necesariamente, aunque pertenezca a, no sé, la élite aristocrática o que tenga un capital económico alto, quiera decir que vaya a defender los valores de ese grupo social, sino que pues tiene como esta libertad, entre comillas, de defender a otros grupos sociales o de pretender conformar un propio grupo social. Y eso es lo que en realidad caracteriza a los intelectuales, que no son propiamente una clase, sino un grupo heterogéneo
o sea, tampoco es como tal un conjunto de individuos agregados, porque pues no es tan así, sino es más bien como ellos intervienen en la esfera pública, que eso particularmente creo que es lo que caracteriza al intelectual, que interviene en la esfera pública y no solamente se queda en su campo profesional o en su campo especializado, sino que necesariamente tiene que haber un componente político en lo que ellos hacen, porque es lo que también dice al principio Charlie, cómo se fueron configurando como intelectuales, pues a través de esta protesta que fue la firma de una petición para que se revisara eh, el caso Dreyfus, y no solamente estaban a favor de Dreyfus, sino también firmaron peticiones para que liberaran a Picard, que después lo metieron también, lo acusaron a él también de traición, y etc. Eh, ¿Y qué más preguntó? Sí, y creo que también eh, Charlie lo señala casi al final del libro. O sea, aquí parece que eran dos lados contrapuestos, lo llegaron a hacer, pero lo curioso es que lo que señala es que pues estos movimientos sociales, estas protestas, quienes no estaban en la élite, quienes no publicaban, quienes nada más se identificaban o adherían a la causa, pues también esperaban, digamos que ganar algo, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? Y también esto mismo refuerza una categoría de profesiones, ¿no? Nos señala Charlie que ciertas profesiones, la gente más joven, los que estaban como en el rango bajo, al interior de sus campos, en las academias o en los sectores políticos, suscribían adherencias al caso Dreyfus o al caso anti-Dreyfus en función de su trayectoria. Esa pues es una lectura muy bordiana también a nivel individual de por qué ciertos sectores, ciertas personas decidan adherirse al caso Dreyfus o hacer anti-Dreyfus y obtener, pues puede ser ya sea prebendas políticas del lado conservador o un ascenso como escritores. Esto también lo llega a señalar en algún momento Charles, ¿no? Sí, que de hecho pues yo te contaba eso, que a mí me parecía que el texto de Charlie pues sí pone en operatividad pues empírica, por decirlo así, los conceptos de Bourdieu, y sí él remarca mucho que son al menos tres factores los que influyeron para la toma de posición de ser dreyfusista o antidreyfusista, pues que si era la trayectoria, su posición en el campo y aparte su relación con el campo de poder. Como ya dijiste, los que eran conservadores pues tendían más como a dejar su puesto en el campo específico por tener un puesto en el gobierno, por ejemplo. Que eso también pues se podría, eh, a mí me parece que se podría como ver más en la cuestión de cómo se forma la comunidad intelectual aquí en México. Y Y precisamente perdón, ibas a comentar algo. sí, iba a comentar también que otro de los factores de los que habla Charle es en la cuestión geográfica. O sea, ese componente me pareció como el más valioso y el más interesante, como dice que las universidades pequeñas, pues como no eran importantes o no eran tan relevantes, pues no tenían como tal una posición muy clara y era muy ambiguo cómo ellos intervenían en sus comunidades, en sus ciudades. Creo que ese componente es de los más interesantes sociológicamente porque casi no se trabaja. Bourdieu restringe mucho sus estudios a París y pues es lo que le han criticado mucho, ¿no? Pero Charles sí incluye incluso un mapa de cómo se van posicionando tanto las universidades como los estudiantes, y también otra cuestión que me pareció interesante en la comunidad académica, porque casi no aborda
la comunidad artística, pero la comunidad académica también influye mucho cómo se van creando redes entre profesores y estudiantes, ¿no? Eso también era como muy interesante ver cómo había profesores que generaban como aversión en sus alumnos y tomaban la posición contraria de sus profesores. Que eso es como algo que puede verse mucho hoy en día. Sí. Y precisamente una de las frases finales del quinto capítulo, creo que no me fui el último, señala toda una reflexión y creo que también es como algo que también debemos explicitar aquí, es como de qué importancia reviste el caso Dreyfus para un contexto actual, ¿no? Y lo que señala Charle de una forma pues muy definitiva, no sé si decir concluyente, pero señala que el caso Dreyfus contribuyó a definir el ideario político de lo que hoy se entiende por derecha y por izquierda, que en el contexto, como les decía al principio, en este contexto de pandemia, no solamente en México, si ustedes han visto noticias de Europa, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, hay una redefinición muy intensa de los grupos políticos que se están definiendo como izquierda o como de derecha. Si hacemos eco de lo que fue el caso Dreyfus y la importancia que reviste, pues es precisamente eso. El caso Dreyfus nos permite ver cuáles son los componentes y qué sectores sociales tendencialmente, habría que hacer mucha investigación histórica para esto, o sea, tampoco es como decirlo como mera especulación, pero se pueden hallar tendencias muy claras de qué es lo que define a un sector político de izquierda, asociado, por ejemplo, en el caso de Dreyfus, a un sector, como decías, muy juvenil, muy de estudiantes, Sí, muy de generación. profesores que aún no tenían el acceso a una consagración mediante pues, las que otorgaba el Estado, ¿no? Y tenían que buscarse otras formas de consagración. Por otra parte, pues estos sectores que se definían de derecha, también es algo que hemos comentado poco, pero muy católicos, ¿no? Este catolicismo también en parte era lo que se contraponía y lo que apuntalaba el antisemitismo en la Francia de esta época. No solamente en Francia, también en otros países. Este caso de antisemitismo también se replicó en toda Europa, se puede decir. Y precisamente eso es con lo que estoy viendo el tiempo que ya llevamos casi 50 minutos y pues pasaríamos ya casi a cerrar el video, precisamente con una reflexión sobre qué es lo que aporta el caso Dreyfus para leer nuestras realidades actuales y por qué esta lectura no es nada más ociosa, sino que sí representa algo para pensar en los intelectuales y sus intervenciones hoy en día. No sé qué, por ejemplo, quisiera reflexionar tú sobre esto. Pues sí, sí quería meter un poco a la discusión eh, los trabajos de Sapiro, porque cuando estaba viendo la película y cuando enjuician al propio Solá por publicar en el periódico, otro de los indicadores para considerar a un escritor, a un artista, a un científico como intelectual, pues son los juicios que se les han hecho desde la cuestión política o desde el marco jurídico. Creo que eso también pues es relevante en el caso de los intelectuales porque se ha visto pues no nada más en el caso de Solá, también en el caso de los escritores rusos en el siglo XX, todas las purgas estalinistas, pues que fue pues eso, ¿no? Una especie de juicio hacia los escritores, pero no por cuestiones, o sea, sí por cuestiones políticas, pero también por cuestiones artísticas, porque no se obedecía a una ideología como tal. Entonces creo que eso también es importante porque se ve no solamente el caso ruso, también se ve en el caso de juicios a escritores españoles o el trabajo que hizo Sapiro este, en el caso de la ocupación alemana, ¿no? Cómo se van enjuiciando los escritores, no, no por otros escritores, sino ya por políticos como tal. Ujú.
A mí, por ejemplo, algo que también retomo una frase de Charlie, es que dice que también precisamente estos conflictos ayudan a definir operacionalmente como a nivel de categorías lo que se entiende por una sociología de los intelectuales. Y lo chistoso que comenta ahí es que quizá el mejor sociólogo de los intelectuales de izquierda sea un intelectual de derecha y viceversa. Quizá el mejor analista de lo que piensan los intelectuales de derecha sea un intelectual de izquierda, ¿no? Pero lo curioso es que no se pierde esa definición política del intelectual, ¿no? Y también algo que nos casi no comentamos es también estos esfuerzos que salieron por representar un sector neutral. También hubo un sector que al parecer no tuvo muchos adherentes, pero sí tuvo los adherentes de cierta élite cultural, política, que apostaba por una postura neutral, ¿no? Pero en realidad no fue la que tuvo más éxito ni en la política, ni en la intervención del momento, ni tampoco históricamente, ¿no? O sea, casi parece, nos sugiere Charlie, que casi no se habla de este sector neutral que apostaba por volver a una unificación de ambos sectores, que pues viendo el contexto, pues se antojaba imposible, o sea, Siempre se ha antojado imposible. sí, o sea, es como hoy querer, eh, no sé, querer reconciliar al señor Krause no, con los periodistas, por ejemplo, de la jornada, o sea, la Pues cosa no precisamente destaca quienes pretenden ser neutrales, ¿no? Eso es como una lección que nos deja el caso Dreyfus y la particular lectura que hace este autor, Christopher Charle. Y agregaría yo también el hecho de que, pues sobre todo, eh, como dos últimos comentarios de mi parte. Por una parte, lo que hizo Emile Solá, que se reconoce como uno de los intelectuales principales a través de este manifiesto del Jacobus, pues en cierto modo tuvo una respuesta que en otros contextos hubiera sido más severa, ¿no? O sea, si también analizamos la historia de América Latina, que es otro contexto, si un intelectual, si hubo quien lo hizo también, un intelectual, un pensador, un músico, incluso en América Latina, hubiera hecho esta protesta contra el gobierno de forma similar, en América Latina fueron exiliados de por vida, ¿no? O fueron asesinados, fueron masacrados, ¿no? O sea, también la respuesta hacia Solá y el castigo que recibió, pues sí, fue muy dura. fue hasta leve, ¿no? Ese contexto, sí había un contexto militar muy fuerte, pero me puse a reflexionar sobre eso. En otros contextos del siglo XX fue mucho más severa el castigo a los intelectuales que se atrevían a protestar sobre la situación política que vivían en sus países. Sí, por la cuestión de cómo era el régimen político en los diferentes eh, países. Por eso en el siglo XX pues ya vemos como los extremos de los juicios a los intelectuales y a los productores culturales, como les dice Bourdieu, ¿no? Y de hecho ya en Francia se había registrado como una cuestión parecida a lo del caso Dreyfus, que de hecho aquí tengo el libro, este, que habla de un caso muy interesante sobre unos universitarios que empiezan a distribuir una poesía en contra de, creo que era creo que de la reina de esa época, pero no había pruebas para decir quién era el autor, entonces metían a la cárcel a todos aquellos que pensaban que eran los autores intelectuales de, de esa poesía, que era como muy radical para ellos. Entonces creo que sí hay un antecedente en la cuestión de la autoría, que es lo que dice Sapiro en otro de sus trabajos, que se vincula con esta noción de que los intelectuales necesariamente deben de tener, o al menos las concepciones normativas del intelectual es que deben de tener un cierto nivel de responsabilidad y de compromiso con el momento político.
se encuentran. Que esas dos categorías también me parecían como importantes y que Charlie la habla un poco la de compromiso, no tanto la de responsabilidad, pero sí el compromiso político que tenían en los diferentes campos, de acuerdo a las posiciones sociales que tenían los universitarios o los políticos o los militares incluso, ¿no? Que eso también es como Ujú. importante. Sí, y por ejemplo, también algo que, pues que particularmente tú has estado indagando es cómo también existe como esta contraparte más o menos esperanzadora de que ante la censura de varios estados-nación en todo lo que fue el siglo XX, desarrollaron nuevas formas de creatividad artística. O sea, si había una censura a ciertas palabras y a ciertos contenidos, hubo una serie de poetas, de artistas, de pintores, de caricaturistas que eludían la censura, modificando un poco el contenido de sus obras y hablando, por ejemplo, de, no sé, tal vez desde la fantasía, desde la eufemización, o pues simplemente eso, ¿no? Se desarrollan nuevas formas de creatividad en el mundo intelectual que desde mi perspectiva muy personal es algo que tal vez no se lograría si los intelectuales fueran todo el tiempo legítimos del Estado y se la pasaran legitimándose al Estado. Sí, no, no, porque no hay, no, o sea, si todo el tiempo está legitimando el Estado, no hay motivo para enjuiciarlo o para hacer X cosa con él. Por eso es importante cómo Charles va desglosando esta idea de la movilidad social y cómo se van como desagregar o dividiendo los intelectuales de la élite, porque pues la élite necesariamente obedece a los intereses dominantes y como dice Bourdieu, ¿no? Pues los intelectuales son la clase dominante de los dominados. Ujú. Y bueno, ya para cerrar, estoy viendo que ya casi llegamos a la hora. Bueno, de mi parte, el último comentario, que igual sigue en esta temática de qué ecos del caso Dreyfus podemos encontrar en pleno 2020, en tiempo de pandemia. Pues recordemos, si ustedes han visto las noticias últimamente, pues ya había un intento aquí en México de un pronunciamiento de este grupo que se llamaba BOA, que después modificó su nombre, pero los que están enterados de las noticias, hay varios señores que... Y lo curioso fue eso, ¿no? Que se presentaron como intelectuales y la misma pues las mismas personas en Twitter, en Facebook, en redes sociales, ponían en cuestión esta categoría de intelectual, ¿no? O sea, realmente se puede considerar intelectual a estas personas que lanzaron el manifiesto contra el régimen, sabiendo que antes han apoyado a otros regímenes y que hicieron cosas muy similares de lo que se están quejando. O sea, también está en el foco del debate esa cuestión de intelectual hoy en día y también necesariamente apuntó a una definición por sector, si eran de izquierda o si eran de derecha, ¿no? Y también en Estados Unidos, con este movimiento del Black Lives Matter, del que se suscitó después del asesinato de George Floyd, que fue una protesta, pues que en realidad no es nueva, o sea, también hay un antecedente en los 60s, en los 70s, como que casi cada 15 años hay un caso así de que hay megaprotestas después del asesinato o injusticia hacia la comunidad negra en Estados Unidos. Salió un manifiesto, ese no tuve la oportunidad de checarlo a fondo, pero encabezado por Noam Chomsky, en que también generó polémica, pero generó polémica en otros términos, porque algunos no se suscribieron, ¿no? Pensaban que suscribirse a este manifiesto era seguir viendo de forma condescendiente a la comunidad afroamericana en Estados Unidos y pensar que una comunidad blanca... Bien.
Sí, bueno, yo con eso cerraría, no sé cuál sea como tu comentario final. ¿Sobre el libro o la película? ¿O sí, en general sobre los Eh, intelectuales? eh, Mm, pues no, no tengo comentarios en realidad, pero pues como te comentaba, a mí me parece que la película es un buen pretexto para ver como más a fondo eh, las investigaciones de Charlie, porque no es la única que hizo. O sea, sí es la única que se centra en el caso Dreyfus, pero ya tiene otros trabajos que también valdría la pena si estuvieran traducidos, por lo menos en inglés, para poder leerlos. Y pues en general sobre los intelectuales que podemos ver en nuestro tiempo, pues sería como interesante o algo que a mí me llama la atención en la cuestión contemporánea es cómo los actores de Hollywood se meten a la política. O sea, ese caso está súper interesante porque no solamente son actores, hacen películas, sino que ya son activistas, tienen sus propias fundaciones o tienen sus propios intereses políticos como Schwarzenegger o Scarlett Johansson proclamándose con este grupo del Me Too, que también es interesante en cuestiones del campo, cómo se van relacionando el campo artístico con el campo político, por ejemplo, que pues ya eh, damos el caso de Trump, que era como bien, o sea, sí es un caso de análisis como bien interesante. y sobre todo, pues las categorías analíticas que se lanzan, particularmente en las ciencias sociales, sino las que son apropiadas por la comunidad periodística para explicar estos casos, ¿no? Porque eh, en cierto modo parece que esclarecen los fenómenos como los que tú señalas, como Trump, pero pues también hay una maraña de información, de posturas que requieren un análisis muy, muy exhaustivo, ¿no? O sea, no es algo que puedas hacer simplemente dando una opinión sencilla, ¿no? Es algo que se tiene que poner en balance, pues algo como lo que hizo Charlie, ¿no? ¿Qué representan? ¿Desde qué sectores están hablando? ¿Qué estrato social es al que están defendiendo, al que están aludiendo y del que proviene? Para tener un panorama completo de hacia dónde cambian ellos y hacia dónde pretenden cambiar sus agrupaciones sociales y qué implicaciones tiene en donde pretenden impactar, como nos señalas en Me Too. Eh, muchas, bueno, de este tema no voy a hablar porque soy muy criticado porque mi condición de hombre no les convence a muchas, pero ahí está, ¿no? Es algo que también está para pensarse, ¿no? ¿A quién representa este Me Too? ¿Quiénes se lo han apropiado? ¿Qué formas particulares han adoptado en sociedades totalmente diferentes a donde se plantearon? Todo esto tiene una relevancia pues muy interesante. Eh, pues bueno, con esto cerraríamos. Este, no sé si quieres hacer un ultimísimo comentario, Más, invitación, saludos. eh, no, no, pues sí, saludos a todos los que nos ven. Pues sí, a lo mejor no, no nos comprendieron absolutamente nada y a lo mejor nada más estábamos en nuestro rollo, pero nadie nos comentó, a lo mejor posteriormente nos comentan algo, pero saludos a las personas que están siguiendo la transmisión. Eh, a pesar de que ya va a cerrar, pues pueden enviarnos sus comentarios. Aquí en la parte de abajo salieron todas nuestras redes sociales para que nos sigan. Y como les comentaba al principio, o sea, tampoco, no es que pretendamos ser youtubers así de la nada, sino, como les decía, nosotros ya teníamos un ejercicio de difusión sociológica sostenido en la Biblioteca Vasconcelos. Y lo curioso es que estos temas sociológicos, ¿te acuerdas que le interesaron más a los ingenieros, a los abogados? Y fue como que nuestro principal público y fue muy interesante. También es como que también nuestra intención llegar a ese tipo de público a través de redes sociales. Y
tal vez no la recomendación directa que lean el libro de Charle, tal vez se les haga muy complejo, pero sí podrían iniciar, si les interesan estos temas, iniciar a ver la película Jekus de Roman Polanski, que recuérdame el nombre al español porque no me... La película se llama El acusado y el espía. Ujú. Y Sí, pues no, yo, ignoro si está en plataformas de streaming, pero nosotros por ahí la vimos. no, Está parece que no, pero fue parte de la muestra internacional, creo que del año pasado. ujú. Entonces, Sí, confiemos en que Canal 22 o alguien así la pueda transmitir en tele sí. abierta. Que aparte no tuvo mucha difusión en ciertos lugares porque pues, recordemos que el director es Roman Polanski, que tiene ahí unos problemas Sí, como muy legales y morales. E incluso se podría hacer una lectura interesante, ¿no? De por qué eligió el caso Dreyfus. sí, Como que me pregunto si se llegó a identificar con algún personaje, incluso el mismo título, yo acuso, es como... Pero en fin, eso ya otro tema completamente diferente, ¿no? Pues nada, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Este, pues como le decía, no somos nada improvisados, ya tenemos particularmente nuestros años haciendo divulgación sociológica. Y pues nada, nos despedimos, espero estén bien, esperamos sus comentarios. Eso es todo, porque básicamente porque esto ya se está trabando y ya no sé si estoy transmitiendo o no. Les mando un saludo, espero que estén bien. Si es que me oyen.